El tema es que cuando yo empecé a hacer todos mis procesos de aplicar para la visa, yo hice mi examen médico y ahí hubo un problema que detectaron que podía tener una enfermedad crónica. Como salió ese pequeño detalle de la enfermedad crónica, tuve que hacerme un montón de estudios y aunque no había al final del día un riesgo, cuando tú emigras a Australia, Australia tiene un sistema de salud muy eficaz en donde todo el mundo que vive en Australia es parte de, ¿no? Pero por lo mismo, a cualquiera que emigra, Australia tiene que hacer un cálculo de decir, nos va a costar más traerlo que lo que nos va a aportar a Australia. Entonces hay un cálculo importante que ellos hacen en donde dicen, tú traigas, tiene que ser más de lo que nosotros gastamos, ¿no? Como no tenía ese conocimiento, pues yo puse todo, ¿no? Así, mi accidente a los 10 años, a los 20 años, una enfermedad en el hígado, un accidente muy grave en México. Haciendo todos esos cálculos, una abogada me recomendó, ¿sabes qué? Como ya tu historial médico se ve muy complicado, tienes un montón de problemas, vamos a aplicar solo por 2 años. Eso va a hacer que tu historial médico no se vea tan agresivo, traernos espante de que tienes muchas cosas médicas que cuidar, en lo que arreglamos todo y demostramos que no es una enfermedad importante, que no tienes ningún padecimiento, que tus 28,000 accidentes no han sido por culpa de tu salud, sino por accidentes, bla, bla, bla. Vamos a aplicar por 2 años para hacerlo más sencillo. Y bueno, ¿no? La idea es que después de los 2 años aplicarías a 2 años más de sponsor, ¿verdad? Correcto. Antes de luego aplicar la visa permanente. En casos como este, un agente migratorio no es suficiente. Me refiero a esa abogada que es muy buena. Obviamente ella me empezó a ayudar a pasar todos los obstáculos de una visa 482, ¿no? Una de las cosas más complicadas de una visa especialista es la experiencia profesional. Hay diferentes organizaciones en Australia que te van a aprobar esa experiencia profesional dependiendo de cuál es tu carrera. En mi caso es la Australian Computation Society. En mi caso, como soy programador web, te piden ciertas carreras y demás. Entonces tuvimos que presentar mi carrera de diseño gráfico y mi maestría de 1.5 años, que si hubiera sido de 2 hubiera dado más puntos, ¿no? Pero no era suficiente para probar que tengo los conocimientos. Entonces yo tuve que comprobar 10 años de experiencia profesional. Suerte, con la primera vez que apliqué, tenías que tener cartas de recomendaciones de tus clientes. Conseguí 36 cartas distintas entre clientes, empleadores, porque eran 10 años de comprobar. Hacer que la gente escribiera esas cartas fue un lío y ya que las cartas llegaron, había que traducirlas todas. Y para los que están en Australia sabemos que las traducciones tienen que ser traducciones certificadas por la gente que el gobierno te acepta, que es la NAT. ¿Cuánto te costó todo ese proceso de traducción? Esa primera vez las traducciones fueron casi $7,000 de traducir. Y esa primera vez la Asociación de Computación de Australia me lo aceptó todo muy bien. En una semana estaba lista. Y ahí, esa primera 482, yo estuve esperando en Bridging Visa casi un año, porque justo fue cuando empezó el COVID. En Australia todo se paró. Pero es verdad que cuando tienes un bridging visa en este cierto caso, mantienes los mismos derechos que tenías en el visado anterior. De estudiante, pero full time, porque al final del día no estoy estudiando, ¿no? Okay. Pero sí, justo, o sea, yo en esa primera espera era considerado como un estudiante, no como un sponsor todavía, ¿no? Después de 2 años, bueno, ya me la dieron, eventualmente cuando cerraron un poco las cosas, y después, para los 2 años, volvimos a renovar, pero aquí tuve yo un problema muy importante con la Sociedad de Computación de Australia, porque ahora cambiaron ellos las reglas. Ok. Y entonces, no te hace mucho sentido, pero ese es el tipo de cosas que como migrante debes decir, voy a aceptar que las cosas no tienen sentido, que simplemente es burocracia y tengo que pasar red tape y no hay forma de ignorarla, ¿no? Ellos dejaron de aceptar las cartas de recomendación. A pesar de que ellos me validaron hace 2 años, de que yo tenía todas las habilidades y que gracias a eso yo pude trabajar 3 años porque tuve que esperar 1 año a que me aceptaran la visa. Entonces ya tenía 3 años de experiencia en Australia, pero como mis estudios no son suficientes, tengo que seguir presentando 10 años de experiencia profesional. Esos 3 años de que tenía yo trabajando ya en mi empresa de Australia, que de todos modos buscar 7 años anteriores, pero ya no te aceptan las cartas de recomendación, te piden recibos de nómina y cuentas bancarias. Como yo tuve mi empresa, yo no tenía recibos de nómina, entonces tuve que hablar con mi contador en México, porque él me tuvo que imprimir mis pagos de impuestos de la empresa. Esa segunda vez que aplicamos para la ciudad de Australia, lo metimos sin leer las instrucciones y nos la rechazaron. Y entonces fue cuando la abogada dijo, ¿qué pasó? Y entonces ahí leímos las instrucciones y fue cuando nos dimos cuenta de que teníamos que pasar esos papeles. Pues se complicó muchísimo, pero juntamos lo que pensamos que era un caso suficientemente fuerte, lo rechazaron. ¿Otra vez?
lo volvieron a rechazar. Solo tienes derecho a hacer una apelación. Que ya lo habéis hecho. Y ya lo había hecho. Entonces aquí es cuando tienes que meter una inferencia al tribunal. Pues la abogada tuvo que ir a pararse al tribunal y a decir, ya lo aceptaste, él lleva 3 años trabajando, estos son los skills, lo aprobado. Bueno, ya ella ahí tiene un caso muy sólido y pasó. Pero ¿cómo te sentiste en ese momento cuando te rechazaron por segunda vez? Muy frustrante. O sea, si ya te aceptaron tus habilidades y ahora tienes más experiencia regional, 3 años trabajando, o sea, dices, no tiene sentido. Es un sistema que está mal formado. Esos meses los vives en la miseria porque, o sea, todos sus días estás solo pensando en si me la rechazan, ¿qué voy a tener que hacer? Y tengo que salir de México, ¿sabes? O sea, es como esa cosa en tu cabeza, todo es incertidumbre completa. Y me imagino que con todo ese proceso, los rechazos, que también vas sumando lo que estás gastando en ese visado. ¿Cuánto te costó ir al tribunal? La primera vez fue 500, el apil fue 500, para apelar al tribunal son 1750. La abogada me ayudó muchísimo con los precios. Si alguien necesita una buena abogada, hablen. Hicimos la aplicación el 17 de abril. Cuando tú metes la aplicación, ellos automáticamente te dicen, recibimos la aplicación y te activan la Bridging Visa en automático. Entonces, literal, ese día metimos la aplicación, me dieron la Bridging Visa y esa Bridging Visa empezó el día siguiente. Entonces construyeron todo ese caso muy fuerte, fueron al tribunal y ¿qué pasó? Ya una vez en el tribunal es muy fácil porque ella como abogada solo tiene que presentar la evidencia. Entonces ya llegas al tribunal donde ya no es un box ticker, es un juez que va a escuchar razón, que va a escuchar razonamientos, que va a presentar un caso y que va a hacer un juicio. Y Australia es un país muy justo en el que escuchan razón, hay un Estado de Derecho y dicen obviamente que es justo. Es muy frustrante estar en ese proceso de los box tickers, pero la gran ventaja de Australia es que es el proceso, ¿no? O sea, sabes que si tú llegas a la última injerencia, te van a escuchar. O sea, sí va a haber un juez justo que haga justicia y que se van a solucionar las cosas, ¿no?